a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 al 11. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. En adelante dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Oremos. Buen Señor, adoramos y bendecimos tu glorioso nombre, Señor. Gracias, Señor, por la linda oportunidad que nos das en este día de reunirnos alrededor de tu santa palabra, para que seas tú ministrando nuestras vidas, para que la fe y otras virtudes puedan crecer. Te pedimos, Señor, que tú nos hables por esta palabra, como siempre lo haces, Señor, porque esta palabra es poderosa y tu Espíritu Santo es quien la ministra. Señor, te pido que me ayudes a poder entregar este consejo de tu palabra. En el bello nombre de Cristo lo pedimos todo. Amén y amén. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, él habla acerca del propósito de las historias que tenemos en el Antiguo Testamento. Y dice que estas cosas sucedieron para ejemplo a nosotros, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, que todo lo que uno puede analizar en el Antiguo Testamento es como un espejo que nos advierte y también nos motiva. Nos advierte de no caer en el error y nos motiva a seguir en aquello que es correcto. Y vemos una historia que quiero traer a vuestra memoria, y es cuando el pueblo de Israel se encontraba en sus mejores momentos de la conquista de la tierra prometida. Estamos hablando entonces de entrar a poseer la herencia que tenemos en Dios. Yo sé que todos queremos la bendición de Dios. Este pueblo estaba siendo bendecido, respaldado. Dios lo estaba ayudando en todas las cosas. Como hoy en día muchos comienzan como hijos de Dios, comienzan a experimentar la paz de Dios, la libertad en Cristo, empiezan a ver su vida al servicio de Dios, la restauración familiar, etcétera, etcétera. Y en una conquista de las promesas, y usted va contento y feliz y diciendo: Dios ha sido bueno conmigo. Pero en el trayecto de esa conquista es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Oiga bien esto: si usted está siendo bendecido y prosperado por Dios, y no necesariamente tengo que decirlo de la perspectiva financiera, aunque Dios lo hace, sino prosperado en las cosas espirituales, familiares, laborales, etcétera, etcétera, hermanos, hay que tener cuidado. Satanás no quiere que usted siga poseyendo la herencia que tiene en Cristo Jesús. Y para poder impedir, va a usar el engaño. Y así pasó con Josué. Ya habían conquistado lo que es la ciudad de Jericó. Ya entraron a la tierra prometida. Iban de conquista en conquista, de gloria en gloria y de poder en poder. Ahora, lo que ellos habían creído, lo estaban viendo. Porque el evangelio no consiste en palabras, sino en poder, dice la Biblia, en resultados. Ahora los resultados eran evidentes. Entonces vienen unos hombres de un lugar de Gabaón, los llamados los Gabaonitas, que ellos dijeron: bueno, nosotros vamos a ser conquistados por Josué y su ejército, pero para que no nos hagan daño, nos vamos a fingir que somos
personas de tierras muy lejanas, fuera del perímetro de la tierra prometida. Entonces llegan estos hombres, siendo ellos los vecinos, llegan donde Josué para poder dar una impresión que realmente ellos eran de tierras lejanas. Vienen ante Josué y le dicen: mira, nosotros cuando salimos de nuestra tierra, salimos con un vestido limpio, con los zapatos nuevos, el pan recién salido del horno. Pero quiero que observes esto: los sandalias recocidas, el cuero agrietado, el vestido, las vestiduras totalmente sucias, harapientas, el pan lleno de moho. Ya me imagino, un pan francés lleno de hongos, todo así, lleno de color ya sea blanco o verde, todo aquello, no muy agradable. Entonces le dice: Josué, mira, para demostrarte que somos de tierras lejanas, mira, aquí están las evidencias. ¿Y sabe qué? Tristemente, Josué cayó en el engaño, en la astucia de estos hombres. ¿Y cuál era la intención? Era que hiciera pacto Josué con estos hombres para protegerlos y que ellos se iban a convertir en servidores de la nación, pero no iban a ser destruidos. Entonces Josué dijo: sí, es cierto, ustedes son de tierras lejanas, no son de la tierra que Dios nos ha prometido, así que hagamos pacto, vamos a hacer una alianza. Y pocas horas después se da cuenta que había sido engañado, que era la próxima ciudad que ellos tenían que conquistar. ¿Por qué razón? Porque Josué no le pidió a Dios dirección si eran estos hombres lo que ellos decían o era una falsedad, era un engaño. Hermanos, no nos dejemos engañar por nuestros razonamientos. Nos dejamos impresionar por lo que vemos, por lo que analizamos, por las supuestas evidencias. Así muchos han sido engañados en el área del noviazgo, en el área de los negocios, porque nos dejamos impresionar aún también por las predicaciones y enseñanzas que se escuchan hoy en día, y creemos que todo tiene que ser aceptado porque dicen que hablan en nombre de Dios. Hermanos, Satanás va a usar siempre la artimaña, la astucia del engaño para introducir una quinta columna para que usted y yo no sigamos en la conquista de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo, siendo el pastor, el misionero que fundó la iglesia en Éfeso, él estaba preocupado porque él había escuchado que habían entrado unos gabaonitas, en otras palabras, maestros que estaban enseñando falsa doctrina en la iglesia. Y es así como le dice a Timoteo: Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Cuán importante es que usted y yo nos mantengamos en la verdad. Recuerde las palabras de Cristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo contrario, al abrazar el error, no nos convertimos en personas libres, sino esclavas. Por eso que una persona que permanece en el error son personas candidatas a ser manipuladas, engañadas, sometidas por otras personas y sobre todo por Satanás. Es por eso, hermanos, que quiero hablar en esta hora bajo el tema: guarda el poder de la sencillez del evangelio. Satanás va a tratar de que usted y yo creamos algunas doctrinas, hermanos, que no están reveladas en la palabra de Dios, pero usando los versículos de la palabra de Dios, van a tratar de que usted y yo caigamos en el error y seamos engañados. Es por eso, hermanos, que es importante este tema, porque la sencillez del poder del evangelio nos trae bendición y, hermanos, y vida eterna a cada uno de nosotros. En primer lugar, hermanos, no demos lugar a la falsa doctrina, en dos sentidos. Primero, en poder observar, analizar a los maestros. Hoy en día, hermanos, la cantidad de maestros se ha multiplicado en las iglesias y eso es bueno, gracias a Dios por ello. Pero es importante que estemos siempre alertas,
Quiero que usted esté alerta con los maestros de sus hijos en los colegios. ¿Qué le están enseñando a sus hijos? ¿Qué le están enseñando aún en la escuela dominical? ¿Qué está oyendo por radio y televisión? ¿Cuál es la literatura que está leyendo? Es importante que nosotros analicemos todo lo que nuestros hijos y nosotros también estamos nosotros alimentándonos. Por eso vemos aquí que la exhortación en primer lugar va hacia Timoteo para que corrija a algunos que están enseñando diferente doctrina. Ahora, ¿cómo es que podemos cada uno de nosotros poder ayudar a que estos maestros no enseñen falsa enseñanza? En primer lugar, al capacitarlos. Timoteo había sido capacitado, había sido instruido. Para poder detectar la falsa doctrina, necesito primero conocer la buena doctrina. Si no conozco la palabra, no voy a poder conocer el error. De ahí que, hermanos, la importancia de la educación cristiana, la importancia de asistir a la iglesia todas las veces que nosotros podamos, hacer el esfuerzo para poder oír la palabra, para recibir la enseñanza también. En la iglesia, como en muchas otras iglesias, tenemos sistemas de educación cristiana en diferentes niveles, para diferentes grupos, y esto tiene que ser fortalecido. Por ejemplo, la escuela dominical. Es fundamental la educación en la vida de los niños, porque todo niño necesita conocer la verdad para que no sea cautivado por el error. ¿Cuál es la garantía de que su hijo y su hija no va a aceptar el engaño? Es siendo vacunados con la verdad. El que conoce la verdad podrá discernir el error. Entonces los niños necesitan ser enseñados. Por eso queremos motivar a todos los padres, aún a los padres que tienen a sus hijos de brazo, que lleven a sus hijitos aún a la sala cuna. Porque en sala cuna también se les enseña. Y otro día vamos a hablar de eso. Debe de llevar a sus hijos a la escuela dominical. A la escuela dominical. A las distintas edades, hermanos, donde los niños están recibiendo una enseñanza de acuerdo a su edad. Lo vemos, hermanos, también en los adultos, también en la escuela dominical. Lo importante que es la enseñanza. Tenemos otros sistemas de formación como es OANSA. Entonces los niños vienen el día viernes a ser enseñados. Y qué bonito, ¿sabe? Yo me alegro cuando veo la felicidad de los niños el día viernes, que vienen a lo que es prácticamente una iglesia infantil. Entonces, pero con dinámicas, con enseñanza, pero están contentos, felices, recibiendo la enseñanza. Y ahora los días viernes para los niños y los jóvenes, ¿qué significa? Educación, enseñanza, compañerismo de buena clase. Entonces, ya no es los viernes para ir a vagar, para ir con mis amigos, para ir a otros lugares. La importancia de la educación a la vida de los jóvenes. La importancia, hermanos, también lo que es en los grupos familiares. Porque en los grupos familiares, ahí también se está enseñando la palabra. Exponerme a la palabra para conocerla. También lo que es en el instituto bíblico, o el colegio bíblico, o seminario. Porque la palabra, al conocerla, nos va a ayudar al ser entrenados para poder discernir el error y poderlo corregir. Si Pablo no hubiese tenido a un Timoteo, él no hubiese podido corregir el error. De ahí entonces la importancia de leer la Biblia. Tristemente, hermanos, la mayoría de los cristianos alrededor de la tierra no leemos la palabra de Dios como deberíamos de leerla. Deberíamos por lo menos, lo mínimo, 2 capítulos diarios meditados, no leer por leer, no, sino reflexionar, extrayéndole las verdades en oración. Háblame, Señor, en lo que dice tu palabra. Entonces, eso nos daría, hermanos, la capacidad de poder corregir lo que está mal. Entonces, ahora Timoteo es un candidato para hacer esta tarea. Y tenemos que capacitar. Y esa es una de las maneras de poder evitar la mala enseñanza, es a través de la capacitación. Pero también cuando existe alguna desviación doctrinal, tenemos que aconsejar a aquel maestro que se está equivocando. Y decirle, no es así, es de esta forma.
Si usted sabe de alguien que está enseñando algo diferente, háganoslo saber. Ya le voy a explicar por qué. Usted tiene que informar alguna doctrina extraña, una mala interpretación que se esté dando, para poder aconsejar al líder para que pueda hacer bien su trabajo, su tarea de enseñanza. Si el apóstol Pablo, que fundó la iglesia en Éfeso, ahora se introdujo ahí una falsa doctrina, ¿qué podemos esperar de la iglesia de hoy en día? Entonces es importante que podamos conocer. Pablo conoció este problema, por eso tomó medidas para que se aconsejara a que no enseñaran diferente doctrina. Tiene que haber corrección doctrinal y en última instancia sería de quitar a ese maestro si sigue o persiste en una falsa doctrina. Ahora, pero no solamente tenemos que tener cuidado en cuanto a los maestros, sino también en cuanto a los oyentes. Porque dice en el versículo 4, ni presten atención. ¿A quién se está refiriendo? A la audiencia, a los oyentes. Ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí encontramos fábulas y genealogía. ¿A qué se refieren las fábulas? A mitos, es decir, a discursos bonitos, pero sin sustancia, sin verdad. Mitos. Y hay muchos mitos que se predican y se enseñan como verdaderos. Pero no solo eso, sino también cuando habla de genealogías. Lo que está hablando, y en forma, digamos, muy sintética, podemos decir, de malas interpretaciones de la palabra de Dios. Porque los judíos creían que por pertenecer a la línea, por ejemplo, de una tribu, y que venían ellos teniendo un cuidado de la genealogía, ellos por herencia física eran herederos de las promesas de Dios. Y no es por la herencia física, usted y yo somos herederos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de qué cosa, de malas interpretaciones. Entonces hoy en día la iglesia tiene que tener mucho cuidado. La responsabilidad es suya de no aceptar fábulas. Y las fábulas entretienen, son bonitas, sin embargo, son ficticias. De igual manera, malas interpretaciones a la luz de la palabra. Pero el problema es que la iglesia carece de lectura de la palabra de Dios. Y al no conocer la palabra, somos fácilmente engañados por las fábulas y por las malas interpretaciones. Por eso, hermanos, les exhorto en el amor del Señor que no dejemos de congregarnos, como dice la Biblia, como algunos tienen por costumbre. Por eso introdúzcase en todo el sistema de la educación de la iglesia. Hermanos, aunque le llamen cucaracha de la iglesia, hermano, ¿sabe qué? Es una bendición estar en los atrios de la casa del Señor. Es lindo es compartir con mis hermanos, estudiar juntos, llorar juntos, orar juntos, en los hogares, en donde quiera. Y poder ver hermanos que están creciendo en el Señor y no se dejen engañar. Ahora, ¿por qué es importante corregir a los maestros y corregir a los oyentes? Es porque el propósito es cuidar la sana doctrina. Hermanos, en el versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿a qué mandamiento se refiere? Al mandamiento de que se quede en Éfeso y corrija la mala enseñanza. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Esto tiene que ver entonces con la alimentación del rebaño. Yo sé que muchos se cuidan de su alimentación, especialmente si los triglicéridos están elevados, ya no coma semita, hermanos. Si el colesterol está elevado, suelte los chicharrones, las pupusas de chicharrón, abandone todo. Claro, entonces el problema es que nosotros no tenemos cuidado con lo que nos alimentamos espiritualmente. O sea, el propósito es que la iglesia tenga el alimento de Dios. ¿Se recuerdan ustedes al profeta Elías, que estaba tan desanimado y con aquel pan que preparó un ángel, gloria a Dios? Los ángeles cocinan, hermano, son buenos cocineros. Y Elías comió y tomó agua y dice que recibió fuerza hasta llegar al monte Horeb. El alimento que Dios prepara, que el alimento que Dios nos da, es un alimento, hermanos, maravilloso, que nos ayuda y nos mantiene en victoria.
Pero si ese alimento ha sido adulterado, entonces inmediatamente sentiremos los efectos. ¿En qué sentido? Dice aquí que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Número 2, de buena conciencia. Y en tercer lugar, de la fe no fingida. Es decir, que la sana doctrina produce y preserva el amor. Preserva la santidad de la iglesia y preserva la fe. Porque el conocimiento es la base de todo. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, cuando existe una falsa doctrina, entonces el amor comienza a menguar, la santidad y la fe. Algunos se preguntan, ¿por qué ha dejado de amar al prójimo? ¿Por qué no puede el poder amar a papá, a mamá, a los hijos? ¿Por qué no puede amar a la esposa? ¿Qué es lo que le está sucediendo? Que no puede el poder, digamos, actuar en base al amor. Porque hay un atentado contra la verdad. Y si la verdad comienza a disminuir, entonces comienza a disminuir el afecto hacia el prójimo. Entonces empezamos nosotros, hermanos, a tomar otro tipo de sentimiento. Pero no solo eso, sino la santidad empieza a bajar. Es decir, el nivel de la vida de ética, la vida ética comienza a menguar. Porque empezamos nosotros a creer, hermanos, no necesariamente a doctrinas falsas que escuchamos, sino doctrinas que yo me he inventado o ideas personales que están sobre la Biblia. Entonces, en ese momento, mi vida de santidad comienza a menguar. La resistencia para vivir en pureza empieza a menguar por las ideas que yo tengo, y no solo eso, sino la fe. De ahí que entonces la importancia de este mandamiento para preservar el amor y la santidad y la fe de la iglesia. En la armadura de Dios que vemos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, habla del cinto de la verdad. El cinto romano que usaban los soldados era un cinto grueso que cruzaba todo lo que es prácticamente la parte baja de su espalda y también su abdomen. Muy fuerte ese cinto, porque sobre ese cinto se sostenía la coraza. Ahí también se sostenía la espada y las otras partes de la armadura. Si el cinto se aflojaba, todo caía. Hermanos, cuando se suelta la verdad, cae todo nuestro sistema defensivo para ser victorioso. Entonces empezamos cada uno de nosotros a preguntarnos, Señor, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué, Señor, no puedo amar? ¿Por qué no puedo vivir una vida victoriosa? Es decir, ¿por qué no puedo tener una vida santa? ¿Por qué estoy dominado por mis pasiones? ¿Por qué el mundo está entrando con tanta facilidad en mi vida? ¿Por qué mi fe, el Señor, por qué estoy cayendo, Señor, en tantas dudas? Y el Señor nos va a decir, hijo, revisa el cinto, revisa la doctrina que tienes. Si nosotros dañamos la doctrina, dañamos todo nuestro ser. Por eso que Satanás anda como león rugiente. ¿Sabe qué es lo que Satanás quiere de su vida? No tanto destruir el cuerpo, lo que él quiere es robarle la verdad. Si le roba la doctrina, la verdad del evangelio, entonces se robó todo. Es como quitarle los cimientos a un edificio. De ahí que entonces el peligro de creer en un falso evangelio. La palabra de Dios nos dice en el versículo 6, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Pablo se dio cuenta que algunos hermanos de la ciudad de Éfeso, ellos se desviaron de la buena doctrina y por eso se apartaron a falsas enseñanzas. De ahí que el diablo hoy en día lo que quiere es que usted y yo abandonemos nuestras convicciones, y probablemente a raíz de los problemas, a raíz de las crisis que usted pueda estar teniendo en su vida, el diablo le quiere robar la fe, por ejemplo, a través de un problema de salud, un problema financiero, un problema interpersonal.
Y usted dice, pero ¿por qué me pasa todo esto? Entonces el diablo lo que quiere, oiga bien esto, lo que el diablo quiere es robarle la fe. Mas no se deje robar la fe. Pablo dijo, he peleado la buena batalla. En otras palabras, Pablo peleó para que el diablo no le robara la verdad, no le robara la fe, para terminar su carrera en victoria. Entonces, va a venir siempre el engaño del diablo para robar esa fe. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8 dice la Escritura: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba sorprendido que la iglesia que él mismo también plantó en Galacia, ahora ellos se habían apartado de Dios. Eso es lo que está diciendo, que tan pronto, ¿cómo es posible que se han apartado y están siguiendo un evangelio diferente? Ahora, ¿por qué razón? Porque el diablo no se va a presentar como diablo, sino como ángel. Y él se va a cubrir. Según lo que entiendo, por supuesto no soy médico, pero me pueden corregir. En cuanto al VIH, eso es un virus que realmente no es muy resistente. Pero ¿por qué es tan difícil de sacarlo del cuerpo? Es porque este virus se esconde dentro de la célula. Si no mal recuerdo, los linfocitos, el linfocito D4, o no sé cuál es D, pero me imagino que es el D4, que es el sistema de inteligencia del cuerpo, no lo detecta. ¿Por qué? Está escondido. Hermanos, el diablo, así es, se esconde con el ropaje del evangelio. Aunque el cuerpo tiene la potencia, el poder para destruir al VIH, no lo puede destruir porque ha sido engañado el sistema de defensa del organismo. Entonces, hermano, si en la vida espiritual nos está pasando eso, porque como dice Pablo, un evangelio diferente, entonces yo no lo puedo detectar, porque dice el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, o sea, manipularlo, diciendo, así dice Dios, la Biblia así dice. Hermano, no se deje dar a tol con el dedo. Todo lo que usted escuche, analícelo a la luz de la palabra. Escuche la palabra, analice la palabra, conózcala. Porque algunos van a decir, así dice Dios, aún usando el nombre de Dios en vano y usando, hermano, la supuesta profecía para poder engañar a la gente. Pero dice aquí, mas si aún nosotros, o sea, Pablo se incluye, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En otras palabras, está dedicado a ser destruido. Anatema, eso es. Pablo dice, si yo cambio mi mensaje, mi discurso del evangelio por otra cosa, yo mismo me estoy autocondenando. No solo yo, aun si un ángel aparece por ahí y dice que Dios ha revelado tal cosa, otra clase de enseñanza, no lo crea. Hoy más que nunca la gente, hermanos, cree que Dios está mandando nuevos mensajes. No, señores, el único mensaje se llama Jesús, el único mensaje del cielo. Por eso los ángeles dijeron, hermanos, cuando Jesús nació, hermano, dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Os es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Hermano, eso es el mensaje de Dios. Aparte de eso, hermano, usted y yo no puedo creer, porque si Satanás me quita la verdad, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a robar la fe, el amor y la santidad. Es por eso, hermano, que usted y yo tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado para no oír un evangelio diferente. Y sabe que les voy a mencionar esto. Los Gálatas habían aprendido a creer en la sana doctrina, la fe en Cristo, y todo es por gracia. Pero de repente
llegaron ahí los famosos judaizantes que empezaron a introducir una doctrina extraña que era decir, bueno, sí somos salvos por la fe, pero también por las obras de la ley. O sea, hacer un mix ahí, una mezcla. Y entonces empezaron a creer que ya no es por gracia, sino por obras. Hoy en día, esa misma doctrina, solo que de una forma diferente, a través de la doctrina de la prosperidad. Dice los exponentes de esta doctrina, y lo hacen, hermanos, y usted se va a dar cuenta, casi solo de dinero hablan. Entonces dice, dé una ofrenda, y no es malo ofrendar, no es malo diezmar, es bíblico. El problema es que han manipulado eso, y oiga bien, dice, dé una ofrenda y Dios le va a sanar a su hijo. Y Dios le va a cancelar las deudas que usted tiene. Y empiezan a decir cosas como esa. Y aún hasta Dios le va a salvar a su esposo o a su esposa y Dios le va a resolver todos sus problemas. Hermanos, ¿qué significa eso? Significa que ya no es por la fe en la obra de Cristo en la cruz del Calvario que Dios sana a los enfermos, que Dios salva a los perdidos, que Dios restaura la familia por la fe en la obra de Cristo, que Dios, hermano, reprenderá al devorador de nosotros por la fe en la obra de Cristo, sino que ahora no es es la fe por lo que yo puedo dar. Por eso la Biblia dice, líbrame de las obras de mis manos. Yo no tengo que creer a mis obras, tengo que creer a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa es la obra por excelencia por la cual usted y yo somos perdonados, somos sanados. Dios nos bendice por la obra de Cristo y es gratis para todas las personas, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿qué pasa con algunos? Siguen creyendo eso, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, usted se está poniendo como su propio Mesías. Mis obras. Hermano, no crea lo que están diciendo. Un hermano hace unos años atrás me dijo, pastor, en la iglesia donde yo me estaba congregando, bueno, por cierto, se fue de aquí por un tiempo, luego regresó. Y me dijo, me dijeron que yo debería de sembrar un carro. Yo siempre he creído que se siembra la semilla, pero no un carro, hermanos. Bueno, ustedes ya saben a qué me refiero, ¿no? Y que Dios le iba a dar uno del año. Tengo 4 años, me dijo, de estar esperándolo. Ando en autobús, me dijo. Hasta allá me robaron, creo que me dijo. ¿Y por qué Dios me ha defraudado? Yo le dije, Dios no lo ha defraudado. Usted se dejó defraudar porque creyó falsas enseñanzas. Hermano, todo es por gracia para la gloria y honra del Señor. Entonces el peligro del falso evangelio es que, hermano, la gente, hermano, va a tener un bloqueo mental para poder, hermano, para no discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 7, dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Y no solo eso, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, la persona al creer el error, hay un bloqueo mental y espiritual para discernir la voluntad de Dios, se llenan de vanagloria, no comprenden el propósito de la palabra de Dios, tuercen todas las cosas. ¿Por qué? Porque han creído la mentira. Hermanos, en el nombre del Señor, no demos lugar a la falsa doctrina, ni siquiera por los maestros, ni tampoco por la audiencia o los oyentes. Ahora bien, Pablo se pone aquí como evidencia del poder de la sana doctrina. En el versículo 12 en adelante, aquí está evidenciada lo que dice la Biblia. El evangelio no consiste en palabras, pero que consiste en poder. El evangelio trae resultados. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En segundo lugar, lo que vemos aquí es el poder transformador de la sana doctrina. Si hay una doctrina falsa, no hay cambios. Pero la doctrina del Evangelio produce transformación. Hay cambios sustanciales. Y vemos aquí, hermanos, los cambios milagrosos que vemos en la vida del apóstol Pablo y también en miles y millones de personas a lo largo de la historia. El Señor Jesucristo, antes de hacer los milagros, Él les enseñaba. Dice la Biblia en los evangelios que la multitud le seguían a Jesús por dos razones: para oír la palabra y para que fuesen sanados de sus dolencias. La gente tenía hambre, la verdad. Por eso que una persona que tiene hambre de la palabra, hambre de la verdad, es una persona que es candidato a los milagros de Dios. ¿Cuántos necesitan un milagro, hermano? Yo sé que todos necesitamos una respuesta de Dios. Lo primero es lo primero, la palabra de Dios. En una oportunidad Jesús le dijo a Pedro que moviese un poquito la barca, y Jesús empezó a enseñar antes de sanar a los enfermos. Y ahí estaban todos oyendo a Jesús, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y a medida que Jesús hablaba la verdad, porque Él es la verdad, la fe iba creciendo. En su corazón había un milagro espiritual antes que un milagro físico. Y quiero decirle una cosa, hermano: cada vez que usted viene a un culto, cada vez que usted se expone a una enseñanza, a un aula de clase, cada vez que usted está en un grupo familiar recibiendo una enseñanza, hay un milagro que está sucediendo. Es que la fe está creciendo. Y después vendrá lo que usted quiere ver. Pero primero es el milagro espiritual antes que el milagro que usted anhela. Entonces, después que Jesús termina de enseñar, vio a un alumno muy atento, y Jesús vio que tenía fe. Y le dijo: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Usted sabe ya quién es, Pedro. Entonces Pedro dijo: en tu nombre echaré la red. Ahí él estaba en un ambiente oportuno para ver milagros. Y efectivamente participó de la pesca milagrosa. Pidió ayuda a sus compañeros. No pudieron sacar la red porque pesaba demasiado. La tuvieron que sacar arrastrada con grandes peces, dice la Biblia. Hermanos, yo sé que todos necesitamos una intervención de Dios, pero Dios primero quiere que nosotros podamos tener sana doctrina. Porque cuando hay verdad, cuando hay sanidad espiritual en la doctrina, ahí se manifiesta el Señor. ¿Se recuerda usted que una oportunidad al Señor Jesucristo lo invitaron para que fuera a sanar a una niña de 12 años? Y cuando iban de camino, la niña murió. Y Jesús le dijo al padre: solamente cree. Para el que cree, todo le es posible. Entonces, cuando llega Jesús a casa, en ese momento, el Señor sacó a toda la gente que estaba ahí. ¿Por qué? La gente se empezó a burlar de Jesús a raíz de la incredulidad. Y Jesús tuvo que sacar la incredulidad para que se quedase solo papá, mamá y los 3 discípulos que él llevaba. Y Jesús le dijo a la niña: levántate. Y la niña resucitó. Si yo no saco la incredulidad de mi vida, ¿cómo espero que Dios haga algo? Algunos se han preguntado: ¿y Dios por qué no interviene en mi vida? Hermano, ¿no será que en nuestro corazón tiene un compartimiento para el error y otro compartimiento para la verdad? Y Dios no se va a glorificar en el error, Dios se va a glorificar en la verdad. La estrella que guió a los magos que venían del oriente, dice la Biblia, que se posó donde estaba el niño. Hermano, la verdad está en el niño Jesús. La verdad está en Cristo. El Espíritu Santo nos va a guiar a donde está Cristo, donde está la palabra, el Evangelio. Si yo he hecho una mezcla de toda la filosofía que abracé tiempo atrás o actualmente en el campo esotérico, en el ocultismo,
póngale el nombre que usted quiera. Hay una variedad inmensa hoy en día. Pero usted sabe que eso es ocultismo. Y usted quiere un milagro de Dios, Dios va a decir, no podéis servir a dos señores a la vez. O renuncias a uno o amas al otro. No se puede claudicar en dos pensamientos. Por eso Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, por causa de la incredulidad. Si usted todavía está creyendo en algunas doctrinas religiosas que realmente, hermanos, no están basadas en la palabra de Dios, y usted cree en eso, Dios no va a hacer la obra. Dios se va a glorificar en la verdad. Y la verdad, dijo Jesús, os hará libres. Entonces vemos aquí al apóstol Pablo. Dice en estos versículos que hemos leído, vemos que este hombre en su trasfondo, hermano, era un fanático religioso. Él creía estar en la verdad. En su fanatismo religioso era fariseo de fariseos. Cuando dice fariseo de fariseos, era un doctorado en fariseísmo, hermano. Pero a la vez era un intelectual de primer nivel. Era doctor en la ley, estamos hablando, era un exégeta. Era un erudito. Sin embargo, él pensaba que estaba en la verdad. Pero en el momento en que él encuentra la verdad, que es Cristo el Señor, produjo en su vida cambios. Si en su vida no hay cambios, no es culpa de Dios. No es culpa de la palabra, es culpa suya por limitar en su corazón la semilla que debe de entrar hasta lo más profundo. No quedarse, como lo dice el Señor en la parábola del sembrador, en el camino, porque esa semilla se la roba Satanás. Pero la buena semilla penetra en la buena tierra y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, cuando nosotros le damos espacio a la palabra, le damos el 100% a la palabra, y que es la palabra la que me tiene que gobernar, entonces me expongo a los milagros de Dios. Y Pablo, el primer milagro que él mira en su vida es un cambio del reino espiritual. Él estaba, a pesar de ser religioso, estaba en el reino de Satanás. Por eso Jesús les dijo a los fariseos, vosotros sois hijos del diablo. Oiga, Jesús se lo dijo. Entonces, estamos hablando que el hecho de ser religioso no significa ser hijo de Dios. Entonces, Pablo experimentó un milagro, que Dios los trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Experimentó un cambio de administración. Ya no estaba bajo la influencia satánica, sino bajo el gobierno de nuestro Señor Jesús y la gloria del Espíritu Santo. Ese es algo milagroso. Hermano, la gente no lo ve. Hay dos clases de personas en esta tierra: los que están en el reino de Cristo y los que están en el reino de Satanás. Entonces, la importancia de poder creer la verdad, eso me hace que el Dios me tome de un reino de las tinieblas y me ponga en el reino de Cristo. Y el reino de Cristo significa justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Libertad. Eso es un milagro. Otro milagro en la vida de Pablo, dice, al cual dice, me fortaleció, dice el versículo 12. Doy gracias al que me fortaleció. En otras palabras, la asistencia, hermano, espiritual. Si usted quiere la mano de Dios cerca de usted, manténgase en la verdad. No abandone la verdad. Por eso la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. La mano de Dios está extendida para aquel que está en la verdad. Suelte la mentira y Dios extiende su mano. Otro milagro en la vida de Pablo, y dice, porque me tuvo por fiel. A él le dio seguridad que Dios iba a completar lo que Dios había pensado para su vida. Dice, me tuvo por fiel, es decir, no lo era, pero lo llegaría a ser. Una de las cosas interesantes es que, hermanos, oiga, Dios nos ve ya como un producto terminado. Todavía no, pero nos ve así, porque Dios llama las cosas que no son como que si fuese. Entonces, cuando Pablo dice, me tuvo por fiel, quiero decirle una cosa: usted no va a terminar, si se mantiene la verdad, terminará en victoria, en poder y, hermano, con gran manifestación de la gloria de Dios sobre su vida. Por eso, mantengámonos en la verdad. Además de eso,
Otro milagro en la vida del apóstol Pablo. Y él dice, poniéndome en el ministerio. Ahora aquí está hablando de una apertura al servicio ministerial. No merecía Pablo ser un apóstol, pero Dios lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. ¿Quién es el que da los ministerios? Es el Señor. ¿Para quiénes? Para los que están en la verdad. Por eso, no acepte falsa doctrina, porque Dios no le va a dar privilegios dentro de su cuerpo si usted se mantiene en el error. Le van a dar privilegios de hombre, pero no privilegios de Dios. Y los privilegios de hombre se vienen al suelo, pero los privilegios de Dios permanecen para siempre. Entonces, si usted quiere, hermano, que Dios le use, y usted dice, Señor, yo quiero encontrar mi espacio en la obra, Dios se lo va a entregar, pero hay que permanecer en la verdad, poniéndome en el ministerio. Pero también, otro de los milagros es la transformación, es decir, el cambio de vida por la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo. Por eso él dice en el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, oiga, blasfemo, hablar en contra de Dios. Hermano, no sé qué cosas horrorosas Pablo habló contra Cristo. Eso era una blasfemia. Perseguidor. Aunque la Biblia no dice que Pablo mató, pero por lo menos lo que sí sabemos que consistió o estuvo consciente y dio su voto de confianza para que matasen a muchos cristianos. Y también metió mucha gente a la cárcel y también en el caso de Esteban, dice la Biblia que consentía en la muerte de Esteban. O sea, dio su voto de confianza. Era como prácticamente el autor intelectual, no material, de muchas personas que habían muerto. Perseguidor, pero no solo eso, e injuriador. Una persona que levantaba falso testimonio para dañar a la gente. Oiga, siendo fariseo de fariseos, vestido de blanco, el Saulo de Tarso. Todos creían que era el mejor de todos los ejemplos, pero era un injuriador, había maldad en su corazón. Mas fui recibido, dice, a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ve aquí, hermano, la pureza del Evangelio. Hermano, todo es por gracia a través de la fe en el Señor Jesús. Dice Pablo, yo fui esto, pero ahora Dios me cambió, me puso en el ministerio. Ahora aquí estoy, soy transformado, cambiado, y Dios me tuvo por fiel. Entonces, eso es, dice, a través de la gracia de Dios. Hermano, todo es gratis porque Cristo pagó en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos perdonados, para pasar de muerte a vida eterna, para ser sanados. Es por gracia a través de la fe en que la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Es por la fe, hermano, en la obra de Cristo donde vamos a gozar de la llenura de la gracia y asistencia, la dirección y, hermano, la capacitación del Espíritu Santo. No es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe en la obra de Cristo nuestro Salvador. Y el diablo quiere robar esa poderosa verdad, sencilla pero poderosa verdad del Evangelio. No se deje robar porque tiene grande promesa la palabra. La palabra es primero, luego viene, hermanos, la intervención de Dios en la vida de cada persona. Es por gracia. Ahora, el poder transformador de la verdad a través del Evangelio del Señor Jesús, hermanos, es que eso tiene que traerle gloria a Dios, no gloria al hombre. Por eso dice en el versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La salvación es una obra exclusiva de Dios. No es obra de hombre. Hermano, el mensaje del Evangelio no es un mensaje de hombre. Cristo es el mensaje de Dios. Él se reveló a sí mismo para traernos salvación. Él es el autor de la salvación. Él es el autor de todas las cosas. Eso es, hermano, el poder de la sencillez del Evangelio. Entonces, si Pablo dice, oiga,
Ese poder me cambió, me transformó, me hizo nueva criatura. Ahora estoy en el ministerio y es por gracia. Así todos nosotros, cualquier privilegio que tengamos, es por pura gracia de parte del Señor. Si Dios me ha permitido todavía estar en este púlpito, es por la gracia y misericordia de Dios. Si Dios ha puesto su mano de sanidad, es por gracia. Si Dios provee, es por gracia. Si Dios, hermano, sana, si Dios restaura, si Dios hace crecer la iglesia, es por gracia, no es por obra de hombre. Por eso Dios hace las cosas, para que reciba Cristo Jesús toda la gloria y la honra. ¿Por qué? Porque Satanás quiere robarle la honra y la gloria a Cristo y se la quiere dar a sí mismo a través de la idolatría, a través de la filosofía. Mas Cristo es la verdad y Él siempre será y aparecerá un día de esto para declarar toda su gloria en toda la tierra. Hermanos, no nos dejemos robar la preciosa semilla que fue sembrada. Pelee, por favor. Maestros, tengamos cuidado con lo que enseñamos. Exhortémonos los unos a los otros, corrijámonos, en otras palabras. Porque si una falsa doctrina entra en la iglesia, se va a dañar la fe, la santidad y el amor de la iglesia. Y si esas tres cosas son dañadas, la iglesia pierde su sabor. La sana doctrina provee amor a Dios y al prójimo. La sana doctrina provee el milagro de vivir en rectitud por la gloria del Espíritu Santo. Y la fe se mantiene en alto por la gracia de Cristo. Y eso le da salud a la iglesia. Por eso, si queremos ver transformaciones en nuestro país, queremos ver a esos Saulos de Tarso, que probablemente algunos de ustedes dicen que mejor se mueran esos Saulos, porque han sido perseguidores, han sido malacates, han sido, usted puede ponerle todos los calificativos, peyorativos, todo lo que quiera, pero ¿sabe qué? Dios se puede glorificar. Y algunos religiosos también, Dios se puede glorificar en ellos, como lo hizo con Pablo. Entonces, si nosotros pudiéramos, hermano, entender lo que significa el poder de la palabra, que no vuelve a Dios vacía, que da su fruto a su tiempo. La palabra es como aquella semilla pequeña de mostaza que fue sembrada, pero se hizo un gran árbol. Si puedo creer en el poder de la palabra, hermano, cuando Dios hizo los cielos, ¿cómo lo hizo? Por la palabra, la verdad. La verdad trajo a existencia todo lo que existe. Por la palabra, el mar se abrió y pasaron en seco los hebreos. Por la palabra, hermano, la peña, hermano, también se abrió para que corriera agua. Por la palabra, Dios hizo maravilla. Por la palabra, Dios dio fortaleza al cansado. Por la palabra, Jesús echó fuera los demonios. Por la palabra, la verdad, Jesús sanó a los enfermos. Por la palabra, oiga bien esto, Jesús vendrá y destruirá a todos sus enemigos. Y por la palabra, como lo dice Apocalipsis, con una espada de dos filos que sale de su boca, está hablando del poder de la verdad. La verdad es poderosa, hermano, no la abandonemos. No hay nada más poderoso que la verdad, porque ahí somos libres. Dios hará maravillas. Si hay alguien que no necesariamente una falsa doctrina religiosa o filosófica está tomando lugar en su corazón, pero puede ser un error que usted mismo se ha inventado. Por ejemplo, creer en el poder del dinero. Esa es una falsa doctrina, hermano. Usted mismo la creó, usted la cree. Y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Le puso fe al dinero y no a Cristo. El dinero es bueno siempre cuando sea siervo y no señor. Pero si usted le pone fe al dinero, al materialismo, y usted dice, Señor, bendíceme, y Dios dice, no podéis servir a dos señores a la vez. Y hablando de el amor al dinero, al Dios Mamón, si le ponemos fe al materialismo, Dios no puede hacer maravillas, hermano.
Si usted pone fe a un pensamiento personal que es, hermano, choca, rivaliza con la palabra de Dios. Y usted dice, no, es que yo creo que así tiene que ser. No, tiene que ser a la manera de Dios. Porque su pensamiento y el mío son relativos. El pensamiento de Dios es absoluto y es la verdad. Por tal razón, tengo que someter mis pensamientos al pensamiento de la palabra. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios nos va a decir, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuántos quieren oír eso? Aquellos hombres leprosos que vinieron y se arrodillaron. ¿Por qué se arrodillaron? Porque se estaban sometiendo a la verdad. Y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista, recíbela. ¿Qué quieres que te haga? Que sea limpio. Fueron sanados los leprosos. Los que siguieron la verdad fueron maravillados porque Dios los tocó. Hoy necesitamos un toque de Dios. Pero iglesia de Cristo, soltemos la basura, soltemos la mentira, todo aquello que se ha introducido como verdad en el seno de la iglesia. Vomitémoslo, perdonen que diga esto, vomitémoslo en el nombre de Cristo y Cristo se va a glorificar y lo que usted ha querido ver, lo va a ver por la gracia del Señor Jesús. Padre eterno, te damos las gracias por tus misericordias. En este día, oh Dios, sea tu nombre santificado. Tú eres la verdad y tu palabra. Mi Dios, arranca de nuestra alma todo pensamiento mentiroso, aunque yo creo que es lo correcto, pero no lo es. A la luz de tu palabra no lo es. Todo sentimiento antagónico, contrario a la palabra, aunque yo creo que es justo, pero no es justo. Aunque yo creo que es la verdad, pero no lo es. Padre mío, perdónanos, 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 Jesús. No queremos perder el sabor, Señor. La sal es importante. No queremos perder el sabor en este tiempo, Señor, que nos ha tocado vivir. Señor, este país puede ser transformado por el poder de la verdad. Pero necesitamos nosotros, en primer lugar, vivirla para poder predicarla posteriormente. Señor, ayúdanos, por favor. Yo el primero entre todos mis hermanos. Como cuerpo de Cristo, Padre, estamos delante de ti. Aceptamos la palabra en forma completa y total. Hermano, ahí donde está, en este momento pídale perdón a Dios. Sí, hay algún pensamiento personal, alguna doctrina extraña, cosas que están rivalizando con las Sagradas Escrituras. En este momento, pídale perdón a Dios por haber introducido ídolos, falsedades en el templo de Dios, que es usted mismo. El templo de Dios es usted. Pídale perdón a Dios por todo mal sentimiento, todo mal pensamiento, toda falsa doctrina, toda idea errónea, todo aquello que no es de Dios. Padre, en este momento, perdona, oh Dios, toda incredulidad hacia tu palabra, Señor. Perdona, Señor, toda mentira que ha sido abrazada en el pensamiento, en los sentimientos también, en la voluntad que ya se involucró. Perdona, Señor, perdónanos, buen pastor. En el nombre de Cristo nos arrepentimos de corazón, Señor, por haber creído la mentira como verdad. Y Satanás siempre va a introducir ideas falsas para quitar el fundamento, para minar la fe, la santidad y el amor. Padre, te pedimos perdón, Señor. Padre, muchas cosas han ocurrido cuando el fundamento ha sido quitado, como lo dice tu palabra. Si los fundamentos fueren quitados, ¿qué hará el justo? Señor, en este momento, perdona, Señor. Porque en la mayoría, oh Dios, es que han creado sus propias doctrinas. La doctrina del dinero, la doctrina del poder y la popularidad,
del culto a la personalidad, de la vanagloria de la vida. Perdona, Señor, Dios mío, todo eso, porque es una mentira, Señor. Dios del cielo, tú eres todo para nosotros. Por algo David decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, tú lo dices: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La verdad eres tú, Señor, y lo demás viene por añadidura. Perdónanos por poner la fe en las añadiduras y no en tu persona, Señor. Perdona, Señor, en este momento, Señor, el corazón de la iglesia por haberse apartado, Señor, de la verdad. Queremos que tú hagas cosas lindas, pero sin apartarnos del error. Eso es imposible. Es imposible. Señor, perdona. Mientras todos siguen orando, quiero invitar a toda aquella persona que me está escuchando, que ha venido por primera vez o ha venido en otras oportunidades, aquellos que nos escuchan por los distintos medios de comunicación. Este es su momento para que Dios cambie su vida. Jesús es la verdad. Jesús murió en la cruz para perdonarlo y rescatarlo. Jesús es su esperanza de vida. Él es el único que puede rescatarlo, como rescató a Pablo. La verdad lo va a transformar. Si usted quiere en esta hora decirle a Dios: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, transforma mi vida, ahí donde está, dé un paso de fe. ¿Cómo? A través de una oración. Diga en este momento, ahí donde está, con sus labios, diga conmigo: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados. Señor, te pido, para gloria y honra preciosa de tu santo nombre, que me perdones todos mis errores, Señor, todos mis pecados, porque te he despreciado por la basura de este mundo. Pero creo, Señor, que tú eres mi Salvador. Por eso moriste en la cruz, para rescatarme y salvarme y darme vida eterna. Señor, gracias te doy por haber resucitado, para darme la esperanza de la vida eterna. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Padre, bendice estas vidas que han dado este paso de fe hermoso. Bendícelos de una forma especial, Señor. Que no les falte, Señor, tu potencia, tu poder transformador. Señor, gracias. Hermano, ahí donde está, pida ahora ese milagro que usted necesita. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, al regresar a la verdad, ahora el terreno es diferente. Donde hay fe, ahí está tu poder. En el nombre de Jesús, los cuerpos enfermos sean sanos ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús, esas mentes cautivas por el demonio son liberadas. En el nombre de Cristo Jesús, esos corazones, Señor, enfermos, Señor, que están, Señor, con mucha tristeza, que están con mucho dolor, con mucha ansiedad, muchos temores. En el nombre de Jesús, Señor, sana ese corazón, Padre. Restaura esa alma para tu gloria, Señor. Bendice cada familia, sana el matrimonio, restaura la familia, restaura, Señor, la parte laboral de cada uno. Provee, Señor, aquellos recursos que necesita mi hermano y mi hermana. Provéele, Señor, la fortaleza a su cuerpo. Trae sanidad, Señor. Que se abran las puertas de todas las oportunidades que tú tienes para su vida, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendice a tu iglesia de una forma linda. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria.